San Agustín es un filósofo cristiano del siglo IV. Él marcó una nueva ruta del pensamiento en la relación entre la fe y la razón. Él tenía una gran pasión por los temas de la verdad y de Dios, y no los separaba completamente, sino más bien los complementaba entre sí. Él entendía que el hombre era capaz de alcanzar la verdad, pero también constantemente necesitado por la gracia de Dios para poder alcanzar y apropiarse de esa verdad. Entonces, partiendo un poco desde la verdad, vamos a ir adentrándonos a descubrir la realidad de Dios para San Agustín. Él desde siempre experimentó un anhelo y una necesidad muy fuerte de encontrar la verdad, mas con el tiempo se fue dando cuenta que esta verdad no era algo abstracto, sino que podía hallarla en el encuentro con Dios, porque Él es la verdad por esencia. En San Agustín vemos dos vertientes en su teoría de la verdad, una con un sentido más filosófico y una más teológico. En el aspecto más filosófico, San Agustín pretende desmontar los argumentos del escepticismo, que en esa época se veían con mucha fuerza y que decían que la verdad no existe y que se puede dudar de todo. Por el contrario, él afirma que la verdad sí existe y que la podemos encontrar. Y esta afirmación la hacía partiendo de que la realidad existe y que existe con independencia de mi conocimiento de ella. Es decir, la experiencia del mundo sensible me da certezas. Y los sentidos podrían engañarnos, como decían los escépticos, de la naturaleza de las cosas, mas no de que sí existen. Incluso si las cosas fueran apariencias, podemos decir que existe la verdad de que las apariencias existen. Y él también dice que no podría negar mi propia existencia, pues partiendo de una serie de preguntas puedo llegar a la conclusión de que yo pienso, entonces existe la verdad. Pero para poder adentrarse más en esa verdad, San Agustín dice que ésta debe buscarse en el interior del hombre. Y ahí encontramos más ese sentido teológico sobre la verdad. Él descubrió por su propia experiencia que Dios es la suma verdad y Él es el fin de nuestra existencia, porque Él, como dije en su experiencia, encuentra la verdad cuando encuentra la fe. Pero esta verdad no se da por concluida en esta vida, sino al final de nuestra vida en el encuentro con Dios. Por eso para Él, búsqueda de verdad y salir al encuentro de Dios es algo inseparable. En cuanto al conocimiento de esta verdad, San Agustín distingue tres niveles. Uno más bajo, y que es el de los sentidos, lo que podemos conocer por los sentidos. Uno más alto y elevado, que es el conocimiento de las cosas eternas que le viene por Dios, como iluminado por Él, puede alcanzar esta sabiduría. Y hay otra que se da en un nivel intermedio, que es en la que yo, a través de mi mente, puedo juzgar la realidad, pero a partir de estos modelos eternos. Y San Agustín no duda de estas verdades eternas, incluso independiente de mis sentidos. Por ejemplo, las matemáticas son verdades que existen. Pero él también habla de otras verdades con las cuales yo puedo juzgar la realidad y que sé que existen. Por ejemplo, la justicia, la verdad, la belleza. Y estos modelos invariables no pueden tener su fundamento en alguien variable, como el hombre, sino más bien tienen su fundamento en un ser invariable, sumamente perfecto y eterno, que es Dios. Él entiende a Dios como el creador de todo. Sin embargo, no es una creación que realizó en un pasado y que ya fue, sino que más bien Dios sigue realizando esta acción, sigue creando y sigue manteniendo a los seres en su ser, en su existencia. En el Soliloquios, él dice: «Oh Dios que estás en todas las cosas, nada existe sin ti». Dios entonces es el ser que es infinito, permanente, estable, y solo Dios es. Las demás cosas que existen solo pueden tener su ser en Dios, pues están en relación a Él. Pues como dice San Agustín, el hombre es imagen de Dios y por eso tiende hacia Él. Y Dios no es solo el creador, sino que también es providencia, es el ordenador de todo y por su acción puede llevar las cosas, los seres a su fin, hacia Él. Pero en esto el hombre es libre y responsable de dejarse guiar por Dios. Mas si quiere alcanzar esta perfección, esta verdad, debe ser en Dios, conocer en Dios, vivir en Dios y desde Dios.
Amable saludo, docente facilitador y compañeros de la Universidad Católica del Norte. Hoy voy a compartir con ustedes el autor que me correspondió de esta primera unidad, que es San Anselmo. San Anselmo de Canterbury o de Acosta es un monje benedicto influido por el neoplatonismo y seguidor de la filosofía de San Agustín. Es doctor de la Iglesia Católica, fue superior del monasterio benedictino de Santa María de Bec y se destacó por su papel en los problemas universales dentro de la filosofía, pero también sobre el famoso argumento de la demostración de la existencia de Dios. San Anselmo fue precursor de todo el pensamiento filosófico que trajo San Agustín y de todas esas tendencias que marcaron tanto la filosofía medieval. Él también avanzó un poco sobre todos estos temas y propuso, además, como fiel seguidor del platonismo y de Aristóteles, nos definía y declaraba unas realidades de la existencia entre el género animal y también en las especies, que también podrían decirse que son racionales. De esta forma, San Anselmo dice que los individuos concretos tendrán su existencia incluida en una realidad más amplia, una realidad más concreta para lo humano, y que esta también era diseñada precisamente por Dios. Además, aplica la doctrina sobre el problema del pecado original, donde intenta mostrar una reflexión de la existencia. Si pecaron los primeros padres, dice él, ¿cómo podemos hacer para que los demás no pequen si Dios precisamente nos creó? Él además aporta sobre la religión, la filosofía, la fe y la razón. Él dice que como temas diferentes se pueden complementar y de esta forma crea un objetivo para sintetizar, donde es un territorio abierto por la fe y donde se puede ser ilustrado por la razón para no dar un reduccionismo, sino que más bien que estos tres temas tengan tendencias para que todas las personas puedan incluirlos. Entonces, que la filosofía no sea como solamente un espacio obligante, sino que más bien dé la apertura para que todos los temas se complementen. Dice que el conocimiento depende de la fe. En esta vía profundiza San Anselmo un llamado al argumento ontológico para que desde la orientación que da Aristóteles se dé una clara difusión de lo que tiene que ver con la fe y la razón, de lo que hablábamos anteriormente, y que la razón tiene su propia autonomía, tiene capacidad para conocer, para entender y precisamente para formalizar los temas de la fe, que muchas veces se ponen en duda con otros planteamientos. En la cuestión universal, San Anselmo se inclinó hacia la solución platónica de las cuestiones universales. Desde el realismo proviene el valor de la llamada prueba ontológica de la existencia de Dios. De esta tenemos la idea de que es un ser perfecto, y como ser perfecto también rige a otros seres que también se podrían llamar imperfectos, como somos los mortales. De esta forma doy paso a mi siguiente compañero, quien nos estará compartiendo otro de los autores propuestos para esta primera unidad. Gracias a ustedes. Mi nombre es Cristian Malpica, estudiante de Filosofía y Ciencias Religiosas, y para el día de hoy vamos a hablar acerca del pensamiento de Tomás de Aquino en cuanto a verdad y Dios. Pero para entender un poco más el pensamiento de Tomás debemos comprender dos cosas. Primero, su contexto histórico, y segundo, su admiración por Aristóteles. El primer punto, que es el contexto histórico, debemos entender y comprender que Tomás se encuentra en pleno auge de la escolástica, aquel momento en la Edad Media donde la escuela tiene una profunda importancia, porque es allí donde se construye el conocimiento, se aprende, se debate, ¿sí? Y de esa manera se influye en la sociedad. Estas escuelas posteriormente se convertirían en las universidades como Bolonia, Oxford, en Europa, que serían universidades que hasta el día de hoy siguen marcando diferencia en nuestro mundo, ¿no? Ahora,
en este momento había un problema, es cómo conciliamos fe y razón, cómo podemos entender, cómo podemos combinar estas dos formas, ¿no? Y para Tomás eso no tenía ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque Tomás veía o proponía que había una sola verdad que se manifestaba de dos formas. Primero, verdades naturales, y segundo, verdades reveladas. Ahora, esas dos manifestaciones tenían un camino, ¿no? O sea, había un camino que seguir para llegar a comprenderlas. Las verdades naturales las comprenderemos a través de la razón, y las verdades reveladas las comprenderemos a través de la fe. Pero también Tomás propone que no hay una disputa entre ellas, sino que ellas dos pueden trabajar en conjunto, y de esa manera podemos llegar a conocer la única verdad. Eso es bastante interesante, porque siempre ha existido ese problema, ¿no? En la historia de la filosofía, en la historia del mundo moderno, siempre ha existido ese debate. Bueno, se puede usar fe y razón al mismo tiempo, una es compatible con la otra, o las dos se contradicen, pero para Tomás no hay ninguna contradicción entre ellas, sino que más bien se pueden ayudar entre ellas dos y conoceremos la verdad. Ahora, hay que entender también el segundo punto, que es Dios, ¿no? Debemos comprender algo, y es que Tomás es un admirador muy fuerte de Aristóteles, y ahí vamos, en este punto vamos a ver por qué, ¿no? Porque para Tomás Dios es un ser perfecto, para Tomás Dios es un ser que no necesita de nadie para existir, ¿sí? Sino que provee existencia a los demás. Y para Tomás los seres humanos somos seres contingentes que sí necesitamos de alguien para existir, ¿sí? Y de esa manera tendremos que encontrar ese sentido a nuestra existencia, ¿no? Que Tomás ve a Dios. Ahora Tomás propone 5 vías para conocer a Dios. La primera, o 5 formas para conocer a Dios y para comprobar la existencia de Dios. La primera forma es la forma del movimiento, ¿sí? Y eso es algo supremamente aristotélico. ¿Por qué? Porque Tomás propone que nosotros podemos comprobar la existencia de Dios viendo el movimiento de las cosas y de nuestro mundo. Y para nadie es un secreto, en este mundo vemos movimiento, o sea, nacemos, nos desarrollamos, llegamos a adultos, después llegamos a ancianos, después pues morimos. Entonces hay un movimiento constante, ¿verdad? Ahora también en los animales, en la naturaleza hay un movimiento. Y Tomás propone que todas las cosas, todo movimiento procede de alguien o de algo que lo movió, ¿verdad? Y eso es algo supremamente lógico. Entonces, para Tomás y bueno, para Aristóteles también, ¿sí? Tiene que haber algo, ¿sí? Que Aristóteles lo propuso como el motor inmóvil, ¿sí? Que sea esa causa, ese primer movimiento de todas las cosas, pero que no sea movido por nada. Aristóteles lo llamaba el motor inmóvil, Tomás lo llama Dios, ¿vale? El segundo es la causalidad. Tiene que haber una primera causa en todas las cosas, ¿sí? Esa es la segunda vía, o sea, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón suficiente para las cosas. Eso también me recuerda a Leibniz, ¿no? Con sus principios de la lógica y las leyes y toda esta cuestión. Sí, tiene que haber una causa, tiene que haber una causa para todo lo que vemos, y es así, todo tiene una causa. Lo tercero es la vía de la contingencia, donde nos propone que debe haber alguien que es necesario, ¿sí? Alguien que sí sea necesario. Nosotros los seres humanos no somos necesarios y necesitamos de otros para convivir, ¿no? En el ámbito social necesitamos vivir en comunidad para ser más humanos, ¿no? Pero necesitamos de alguien que sea necesario, ¿vale? Y ese alguien es Dios. La cuarta vía son los grados de perfección. También nos habla que cada cosa tiene un nivel de perfección, y que nosotros proseguimos en el perfeccionamiento, y de esa manera tendremos que llegar a un modelo de perfeccionamiento mayor, y ese perfeccionamiento también es Dios. Y la cuarta es el orden de todas las cosas, el orden del universo, y eso me llama mucho la atención, porque también nos habla de un orden, o sea, de que no hay una explosión así, pum, cósmica, y ahí aparecimos nosotros, ¿no? O sea, todos evolucionados, así aparecimos nosotros, no, sino que en los animales, por ejemplo, que no tienen conciencia, que no conocen, ¿sí? Como nosotros lo podemos hacer, hay un orden, ¿no? O sea, que todo tiene un sentido, que todo tiene una manera de ser. Entonces, esas son las 5 vías que propone Tomás para demostrar la existencia de Dios y para llegar a conocer a Dios, ¿no? Podemos llegar a conocer a Dios a través de lo creado.